Cuando el líder de la Federación Rusa, Vladimir Putin, inició su operación militar especial contra Ucrania, jamás pensó que esta guerra tomaría otro rumbo y que sus ciudadanos tendrían temor de un enemigo que él consideró pequeño, pero que hoy se ha convertido en un gigante. Y esto se ha podido conseguir debido a la implementación estratégica planeada por los expertos militares del Pentágono. En este informe te estaremos contando cómo han sido los lineamientos del plan para derrotar a un enemigo como Rusia, que, aunque está disminuido, todavía puede ser muy peligroso debido al potencial nuclear que maneja. Igualmente tenemos información clara y precisa sobre las reuniones que ha sostenido el jefe de la CIA, William Burns, con varios funcionarios rusos y cuáles han sido las advertencias de Burns en caso de que Moscú quiera usar sus armas nucleares contra Ucrania o contra cualquier país de la Alianza Occidental. Quédate muy atento porque en lo sucesivo de este informe te estaremos dando las respuestas, así que no te lo pierdas. Te contamos lo que nadie está diciendo, por eso te invito a quedarte con nosotros hasta el final de este informe para que puedas sacar tus propias conclusiones y no esperes a que alguien más te lo cuente. No olvides suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Igualmente puedes seguir haciendo tus donaciones para el mantenimiento del canal a través del icono del corazoncito que está en la parte inferior de este video. Y muchas gracias de antemano a todos nuestros queridos donantes. Recuerden que sus donaciones nos ayudan a mantenerlos oportunamente bien informados. Bien. La última reunión en Washington entre el presidente de los Estados Unidos Joe Biden y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dio como resultado el anuncio del mandatario norteamericano acerca de suministrar misiles de largo alcance ATACMS a Ucrania. Pero el anuncio, ojo con esto, vino acompañado de una frase que no salió en los medios de comunicación porque fue pronunciada por Biden, según algunos testigos, en momentos en que terminaba su reunión con Zelensky. Es hora de que Ucrania lleve la batalla a Rusia, parece que fue la frase que Biden pronunció. Según los informes, el presidente Joe Biden informó al presidente Volodymyr Zelensky que se enviarían misiles balísticos ATACMS a Ucrania, después de que el mandatario de Ucrania los había solicitado insistentemente desde hace más de un año. Personalmente, dijo un vocero del Departamento de Estado, he sido testigo de la eficacia de las misiones de fuego ATACMS en 1991, durante la operación Tormenta del Desierto, cuando se utilizaron contra objetivos de alto valor en Irak. Y la verdad es que estos misiles poseen un poder inmenso y son muy precisos, capaces de causar daños masivos a fuerzas hostiles hasta una distancia de 190 millas y más si se calibran para una mayor distancia. Y dado que Ucrania se enfrenta actualmente a una desventaja en términos de poder aéreo y artillería, estos misiles resultarán invaluables para los ucranianos. E indudablemente son una fuerza a tener en cuenta, y una cosa es segura, las reglas de juego cambiarán de nuevo. Sin embargo, los informes de Washington sugieren que el suministro de estos misiles será limitado y podrían pasar varios meses antes de que se vean puestos en Kiev, antes de que lleguen a Ucrania. Pero vuelve y juega lo que siempre hemos dicho, los retrasos innecesarios en la entrega de recursos esenciales para el combate, como los F-16 y los tanques Abrams M1, tienen consecuencias muy nefastas e impiden los intentos de Kiev de expulsar a los rusos en corto tiempo. Y es entendible que surjan preocupaciones sobre un ataque nuclear ruso y que el mandatario incremente la agresión aumentando los riesgos del conflicto. Con respecto a las continuas amenazas de Putin y sus lugartenientes, el director de la CIA, William Burns, fue muy enfático en la última visita secreta que hizo a Moscú para reunirse no con el mandatario ruso, sino con sus delegados, porque Putin no quiso atenderlo personalmente, no quiso atender al director de la CIA.
Entre esos funcionarios estaban el expresidente ruso Dmitry Medvedev y el vocero del Kremlin Dmitry Peskov. Y el mensaje fue este: si Moscú agrede a Ucrania o a sus aliados con un ataque nuclear, en ese mismo instante recibirá una respuesta nuclear que acabará con Moscú y con otras ciudades importantes, entre ellas San Petersburgo. También el mensaje decía: el primer objetivo de Moscú sería el Kremlin. Entonces, habrás notado que Putin lleva varias semanas sin emitir amenazas nucleares. No es verdad. Esto lo hemos visto. Y lo que creemos es que el mensaje sí fue recibido. Ahora, lo que se dice es que el temor es injustificado por parte de Washington, debido a que Moscú ha desplegado todos sus medios en esta guerra. Es decir, su artillería pesada, sus equipos militares, sus aviones de combate, sus helicópteros de élite, y no puede arriesgarse a involucrarse en una confrontación directa con la OTAN. Además, porque solo le quedan los equipos de reserva para una confrontación más grande. Pero adicionalmente, Putin no correrá el riesgo de desencadenar una guerra nuclear, a pesar de su retórica belicosa, que se encuentra ahora reprimida. Occidente y Ucrania han cruzado con frecuencia las líneas rojas que Rusia ha establecido, y en respuesta, Rusia siempre ha reaccionado con las mismas bravuconadas. Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores, repitió recientemente el mismo estribillo que se escucha con frecuencia en Rusia, de que Occidente está actualmente inmerso en una guerra directa con Rusia. Esta declaración se produjo inmediatamente después del anuncio de la decisión de los Estados Unidos de enviar los ATACMS al gobierno ucraniano. Y escucha muy bien lo que voy a decir, porque luego estaremos entrando en el análisis de lo dicho. El temor infundado a una escalada en Washington ha causado una repercusión inesperada. Se ha izado una bandera roja sobre los ATACMS que prohíbe su uso contra objetivos en territorio soberano ruso. Esta restricción se ha estado aplicando a todas las armas proporcionadas por Occidente, lo que le está dando a Rusia la libertad de atacar cualquier objetivo en Ucrania, mientras que Kiev se mantiene con una mano amarrada. A ver, vamos a analizar esto. En las últimas semanas hemos visto a unas tropas ucranianas realizando más ataques y más contundentes contra objetivos dentro del territorio ruso. Entonces se supone que el Departamento de Estado mantiene su ayuda condicionada al presidente Zelensky, que consiste precisamente en que no puede usar esas armas para efectuar ataques fuera de sus fronteras. No obstante, les va a suministrar misiles de largo alcance. Y esto tiene un significado. El informe que obtuvimos dice que el objetivo de los expertos estrategas del Pentágono desde el inicio de la guerra era debilitar a las tropas rusas poco a poco, apretando las tuercas una vuelta a la vez. Y he aquí un ejemplo más claro. Si metes una rana en agua fría y luego esa agua la calientas poco a poco, la rana se acostumbrará cada vez más a la temperatura del agua y termina siendo cocinada. Pero si en lugar de esto metes esa misma rana en agua hirviendo, ¿qué crees que va a pasar? Pues que la rana salta de inmediato. Entonces, por decirlo de alguna manera, Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, fueron derrota tras derrota contra los rusos, debilitándolos militar y anímicamente hasta provocar lo que vemos hoy. Claro, en este camino los ucranianos han sufrido muchísimas bajas y la destrucción de gran parte de la infraestructura civil. Ha sido un camino difícil, pero necesario. ¿Por qué? ¿Te imaginas qué hubiera ocurrido si los Estados Unidos y sus aliados hubieran enviado de una vez todos los equipos militares a los ucranianos? Lo más probable es que los ucranianos no hubieran podido ni siquiera manejar los misiles de alta precisión HIMARS, que desequilibraron la balanza a favor de los ucranianos desde el verano pasado. Pero lo más seguro es que Vladimir Putin hubiera ordenado un ataque que arrasara de una sola vez a Ucrania, enviando misiles incluso contra los edificios del gobierno de Kiev, y posiblemente el líder que hoy conocemos, y me refiero a Zelensky, hubiera fallecido,
en cuyo caso Ucrania habría caído en manos del Kremlin. Sin un buen líder, Ucrania hubiera sucumbido. Entonces, liberar esa mano atada de los ucranianos poco a poco se ha convertido en un punto de inflexión en el conflicto, y hoy le está permitiendo a Ucrania atacar bases militares, aeródromos, fábricas y cadenas de suministro rusas. Ahora, el acercamiento a las líneas del frente de los rusos, incluidas las élites del poder soviético, que aún no se han visto afectadas por los ataques ucranianos, podría ayudar a desestabilizar el gobierno de Vladimir Putin, mucho más que el daño infligido a Ucrania por los ataques y el esfuerzo bélico del Kremlin. Como consecuencia, el zar ruso ya no es inmune al desafío, porque se ha ido derrotando poco a poco. Un hecho puesto de relieve por el intento de rebelión del jefe de Wagner sobre Moscú en junio pasado. Y me atrevería a decir que el propio régimen moscovita se encuentra en terreno inestable, mientras Putin intenta acercarse a Corea del Norte, un país famoso por estar excluido de la comunidad internacional. Es un país paria y Rusia va por el mismo camino. Mientras tanto, el control de Rusia sobre los compromisos de mantenimiento de la paz que asumió en Nagorno-Karabaj parece estar disminuyendo, un hecho que erosiona aún más su control sobre su área de influencia. Para colmo de males, Putin ha venido destituyendo a varios generales de su ejército, sembrando la desconfianza en medio de sus fuerzas armadas. En el núcleo del poder de Rusia, un esfuerzo de guerra más intenso podría significar un cambio enorme. ¿Por qué? ¿Te has preguntado por qué el Kremlin no ha declarado la movilización general del pueblo ruso para obligar a la población a integrar las filas del ejército? Hay varios factores que se lo impiden, y uno de ellos es el temor a una rebelión general, que no podría controlar a pesar de que tiene los poderosos grupos de control. Es posible que esto pueda resultar contraproducente al fortalecer la determinación de la población rusa de iniciar una rebelión general, y máxime cuando varias de las repúblicas federadas quieren independizarse del poder central de Moscú. Su influencia en la dirección general del conflicto es mínima en este momento. Ahora, en medio de los intensos combates en las regiones del sur y del este de Ucrania, Zelensky y los jefes de su ejército han reconocido los beneficios tácticos de llevar la guerra a territorio ruso. Y es aquí en donde entra la estrategia del Pentágono. Y coloca mucho cuidado en lo que voy a decir. El Departamento de Estado y el Departamento de Defensa le dieron la orden a Zelensky en las primeras etapas del conflicto de no atacar objetivos en territorio ruso. Y la orden se mantuvo hasta hace unos meses atrás. Sin embargo, esa orden hoy solo se mantiene sobre el papel. ¿Qué significa esto? Que ya la orden es atacar infraestructura rusa, pero esa orden está siendo dada por debajo de la mesa. El gobierno de los Estados Unidos no puede salir a decirle a Zelensky en frente de los medios de comunicación: sí, tienen toda nuestra autorización para atacar territorio ruso. No lo pueden hacer, porque estarían aceptando que Washington está participando directamente en la guerra. Entonces, te hago la siguiente pregunta. ¿Cuándo o en qué momento el gobierno de los Estados Unidos ha manifestado su rechazo porque las tropas ucranianas atacaron infraestructura rusa? Te puedo asegurar que hasta el momento eso no ha ocurrido. Incluso los ucranianos se han centrado en llevar a cabo actos de sabotaje que ahora son más frecuentes y más contundentes. Estos ataques, que emplean únicamente armamento casero, tienen como objetivo principal crear perturbaciones y parálisis a las operaciones rusas. Si bien pueden causar poca destrucción tangible, han logrado cerrar los aeropuertos de Moscú y retirar recursos de la línea del frente. En la región rusa de Pskov, unos 20 drones causaron daños a aviones militares el mes pasado y tuvieron que moverlos. Una base aérea militar cerca de Moscú, Chekalovsky, también sufrió daños graves, y 2 aviones y un helicóptero también fueron dañados con explosivos.
Estas agresiones específicas son particularmente muy importantes. Los drones de ataque de largo alcance que ahora tienen los ucranianos, o incluso los de menor alcance, pero más sigilosos, son una prioridad absoluta para Occidente, según un general ucraniano que habló en calidad de anonimato. ¿Crees entonces que los drones de largo alcance que ahora tiene Kiev son drones de juguete? De ninguna manera. Estos son drones fabricados por los ucranianos, pero con componentes entregados por la Alianza Occidental y por los Estados Unidos. Es igual que la adaptación que hicieron las tropas de Zelensky con el misil antibuque Neptune, al que adaptaron para alcanzar objetivos a más larga distancia, y lo hicieron con la ayuda de expertos militares norteamericanos. El anuncio de Biden de enviar misiles de largo alcance ATACMS a Ucrania tiene un objetivo claro, porque esos misiles no van a llegar sino hasta dentro de algunos meses. Y el objetivo es hacerle saber a Vladimir Putin que los ucranianos tienen mayor poder de fuego y esperan una respuesta militar del Kremlin, posiblemente nuevos ataques con misiles hipersónicos Kinzhal. Y si esto ocurre, si se produce, en las semanas siguientes, Washington podrá medir la capacidad de Moscú y si están preparados para soportar mayores ataques de las tropas ucranianas dentro de su territorio. Entonces, activos tan poderosos mejorarían en gran medida la capacidad de Ucrania para alcanzar objetivos en lo profundo de Rusia, con los que las élites de poder del Kremlin se sientan amenazados para provocar un cambio de régimen en Rusia. Y de hecho, el potencial de estas herramientas para convertir la retaguardia enemiga en un colador es inmenso. Si el objetivo es que Ucrania salga triunfante, Occidente debe comprender que luchar con el miedo al enemigo no asegurará la victoria. Más bien, hará falta audacia y voluntad para correr riesgos. Para ayudar verdaderamente a Ucrania en este conflicto, Occidente debe enviar armas que puedan infiltrarse en terreno ruso y luego otorgar a Kiev autonomía para desplegar esas armas. Y por hoy hemos terminado nuestro informe. Nos quedamos como siempre a la espera de tus comentarios. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro siguiente programa.